Hola, buenas tardes amigos y amigas de Quilicura. Estamos aquí en una nueva entrevista amena, un sábado con un solcito rico. Estamos con, Pablo Vidal, candidato a diputado. Y estamos con un core. Claro. Bienvenido, es una amena entrevista bien simpática porque vamos a conversar con un futuro diputado y un core, don Miguel Figueroa. Claro. Mira, Pablo, me gustaría empezar preguntando ¿cómo nace esto de que tú eres fundador de la Revolución? Revolución Democrática. Explícanos un poquito de eso. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches o el horario que ustedes puedan ver, que es una de las grandes ventajas de esta conversación, que usted decide a qué hora la ve. Un gusto saludarlo, estar contigo, María Elga. María Elga. Sí, en primer lugar decir, efectivamente, soy candidato a diputado de Revolución Democrática por el distrito 8, que comprende 8 comunas. Y las voy a nombrar para que ustedes sepan si tienen algún familiar, amigo ahí, para que les pueda contar también de esta entrevista. Estamos hablando de las comunas Maipú, Estación Central, Cerrillos, Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel y Quilicura. Y me acompaña Miguel Figueroa, que él es candidato a consejero regional, y él, en el caso de él, postula por las comunas de Pudahuel, Quilicura, Renca, Conchalí y Huechuraba. Ahí no son exactamente las mismas comunas, pero acá en Pudahuel y Quilicura vamos a estar con Miguel recorriendo porque nos interesa que nos conozcan los vecinos, conozcan nuestra propuesta. En mi caso, efectivamente, yo soy uno de los fundadores de Revolución Democrática junto a Giorgio Jackson, Miguel Crispi y otros ex dirigentes estudiantiles que teníamos la inquietud de poder transformar esa fuerza juvenil, esa fuerza estudiantil que el año 2011 sacó a todo el mundo a las calles a exigir una educación gratuita y garantizada para todas las personas en igualdad de condiciones, y creíamos que no podía quedarse ese esfuerzo solo en los temas de educación y solo en la protesta de la organización estudiantil. Necesitábamos transformar eso en una fuerza política que pudiera darle respuesta a todas las necesidades que tienen los chilenos, que no solo están en el ámbito de la educación, sino que en muchos otros que probablemente vamos a conversar hoy día. En mi caso particular, yo fui dirigente estudiantil desde muy chico, desde los 14 años en mi colegio, fui dirigente estudiantil en la universidad el año 2006, que fue la Revolución Pingüina. Yo era secretario general de la FEUC, un poquito más viejo que Giorgio, y de ahí viene también el habernos conocido en ese contexto siendo dirigente estudiantil. Entonces, efectivamente, desde hace más de 5 años que venimos construyendo Revolución Democrática como una propuesta política que quiere hacerse cargo de los desafíos del futuro, pero con una mirada de derechos. Creemos en una sociedad y en un Estado que le dé condiciones de vida mínima garantizadas a todas las personas porque son sus derechos. Y creemos que eso está ausente en los partidos políticos que estábamos viendo, en las coaliciones que nos han venido gobernando los últimos 30 años. Creíamos que era necesario generar una nueva propuesta. Hicimos este partido, hemos dado batallas municipales, hemos dado batallas en las parlamentarias. Giorgio Jackson es diputado elegido democráticamente, y este año vamos por más. Este año hemos logrado construir junto a muchas otras fuerzas lo que denominamos el Frente Amplio, y esperamos tener muchos diputados, tener muchos consejeros regionales, algunos senadores, y por supuesto que Beatriz Sánchez sea presidenta de Chile. Ese es el camino que estamos recorriendo hoy día y hacia adelante. Claro. Por un lado, ustedes están con esta fuerza de joven que dices tú, que has participado en muchas situaciones como jefe de campaña, como dirigente. ¿Cómo nace el nombre Revolución Democrática? Sí, hay un poco de contradicción en el nombre. Y yo creo que es un poco la provocación que queríamos generar en esta idea de que es necesario revolucionar. Es necesario no hacer maquillaje a lo que tenemos. No es necesario ajustar un poquito la AFP para que quede... Es no más AFP. Eso es revolucionario, es hacer cambios. Pero la forma en que nosotros queremos transformar nuestra sociedad, sí o sí, es en democracia, es en paz social, es en entendimiento, es en diálogo. Entonces queríamos provocar un poco esta duda, pero ¿ustedes es revolución o es democracia? Son las dos cosas. Se pueden hacer cambios, se pueden hacer transformaciones, con democracia. Pero con democracia. Fuerza con democracia. Absolutamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora, qué opina usted que la presidenta Bachelet no haya dado luces de la educación gratuita? Que al fin y al cabo se estuvo envolviendo mucho tiempo en papel de regalo, pero finalmente no quedamos en nada. O sea, hay que ser justo. El gobierno hizo un esfuerzo porque se instalara la gratuidad en la educación, y la verdad es que esa gratuidad existe hoy día para ciertos niveles de estratos socioeconómicos más bajos. Hay que entender también el esfuerzo que requiere para un país como Chile transformar una educación que durante 40 años se constituyó como de mercado, porque teníamos una educación fuerte y pública en Chile. Eso cambió en dictadura.
y se consolidó en los gobiernos de la concertación esa educación de mercado. Transformar esa educación de nuevo en una educación pública va a tomar mucho tiempo, va a tomar muchos recursos, puede tomar mucho tiempo, 10, 15 años. Las reformas educacionales, las reformas de procesos tan profundos como esos no se transforman de un día para otro. Pero lo que sí hay que decir es que la gratuidad, en la forma en que este gobierno se ha administrado, ha pasado por la ley de presupuesto. Esto significa que no hay una ley que establezca la gratuidad universal como un derecho, aunque sea gradual, sino que es año a año. El gobierno ha ido en la ley de presupuesto asegurando partidas presupuestarias que permiten establecer ciertos niveles de gratuidad. Pero el riesgo que hoy día tenemos todos los chilenos es que si la derecha llega a gobernar, sabemos que eso se va a borrar con el codo y vamos a retroceder lo poco que se ha avanzado. ¿Usted cree que si saliese su puesto de la derecha, estaríamos volviendo hacia atrás? O sea, lo dijo Sebastián Piñera. ¿Quedaríamos stand-by? Él lo dijo claramente, que él sí era presidente de la gratuidad hasta ahí llegaba. Sí, sí lo sé. ¿Qué le parece ahí compartamos las opiniones con don Miguel? ¿Qué le parece a usted este asunto de que tenemos colas por todos lados? Está la AFP, está la delincuencia, que es enorme, la inseguridad de este país es muy grande, está esta puerta giratoria que ya es, o sea, ya un chiste, está esto de las colas en los hospitales. Yo insisto en que hace 12 años atrás se fijó un hospital, se comprometieron a tener un hospital acá dentro de Quilicura que el San José abarca toda la zona norte. ¿Usted no le parece que con todo lo que ha crecido Quilicura, incluyendo inmigrantes, nada de descalificación, solamente reconocer que hemos crecido de alguna manera y que las listas de espera son enormes, que hay gente que muere esperando? Sí. ¿Cuál es su opinión frente a estos 3 puntos, de AFP, delincuencia, hospital? Bueno, el tema de la salud pública, para nuestro sector, digamos, a Frente Amplio. Yo de pasada quiero igual contar un poco que yo soy de una generación distinta de los muchachos que vienen del 2011 con el tema de las movilizaciones estudiantiles. Yo digo un poco que tengo la suerte de haber encontrado a estos muchachos, haber integrado a la fuerza que traen, digamos, estoy un poco infiltrado, por así decirlo, pero con un poco, no con un poco, con alegría, digamos, porque un poco desde mi forma de verlo es una ventanita que se abre, una oportunidad que se abre para cambios importantes que queremos hacer en este país y que estas nuevas generaciones vienen con fuerza empujando por eso, digamos. Hay una especie de recambio que necesita la política en este país. Por supuesto. Para que mucha más gente pueda volver a creer y a involucrarse y para que trabajemos todos juntos en construir una mejor convivencia. Respecto de esos temas como la salud o la educación, hay un diagnóstico que es más o menos negativo, yo creo, y antiguo. Y antiguo. O sea, la salud pública, como la educación, ha pasado por un proceso de destrucción deliberada para favorecer los negocios en la salud, digamos. O sea, yo no conozco las cifras al detalle, digamos, pero estoy seguro que hay una cantidad. Me pareció ver una nota en la prensa en la semana, hay una cantidad de dinero que se destina a clínicas o que subvenciona de alguna forma las los privados y que es dinero público. Y que es dinero público. Hay por ahí alguna estadística que dice cuánto dinero público se gasta en el sistema privado de salud y cuánto se gasta en el sistema público, siendo que por lo menos el 80% de los chilenos se atienden en el sistema público. Por supuesto. Entonces, hay que mirar esto en el contexto de que hemos vivido un proceso de favorecer los negocios en áreas como la salud, y en esa pasada ir destruyendo, yo digo deliberadamente, porque en la medida que es más mala la salud pública, se hace mejor el negocio para los que lucran otra, claro, y la gente que va a una clínica privada o que está en una ISAPRE la comprendo perfectamente, porque todos queremos tener la mejor atención posible, nuestras familias, cuando tienen que llevar a tu hijo chico a
a que lo vean en el hospital, y si tienes la oportunidad de llevarlo a una clínica, probablemente lo vas a hacer pensando que vas a tener una mejor atención. No podemos culpar a la gente que opte por eso, pero claramente... Yo ahí discrepo un poquito con usted, ¿sí? en el punto de que no es que la salud sea mala. Ojo, el Roberto del Río tiene muy buenos médicos, me consta, llevo años en esto. Tiene muy buenos médicos, médicos fabulosos. ¿Te cuento una experiencia ¿sí? personal? Yo hace unos años me operé de la vesícula en San José. ¿Ya? Hay un problema ahí en la entrada del sistema, por decirte tú, que se demoraron en llamarme, o que ¿ya? hay algunas cosas administrativas que uno podría decir desde fuera, oye, pucha, está un poco desordenada la cosa en el sistema público. Pero una vez que entré, que me llamaron, que me fui a operar, no me puedo quejar de la atención que me dieron. Fue una buena atención, me hicieron una operación y yo, digamos que un poco, hasta digo con orgullo, me operé en el San José. Yo creo en el sistema público. A eso voy. Yo creo en el sistema público. Yo estoy en FONASA. Claro, ese es el punto, que no es el problema del hospital. No es el problema del San José, no es el problema de Roberto del Río. Hay muy buenos médicos, hay que decirlo. Se destacan mucho. Pero el problema acá está en la cobertura. Correcto. En la cantidad de personas, de comunas que requieren ir a San José. Correcto. Por lo tanto, aquí vamos dejando a Juanita, Julita, todas, Bueno, detrás es un tema de recursos. Claro, entonces, pero no podemos decir de recursos cuando estamos hablando que el país, por un lado crece y por otro lado no crece. Si estamos hablando de salud, educación, delincuencia, y si usted redondea todo esto, ¿a dónde se van los dineros entonces? Al sistema privado. En parte, digamos. ¿Y la otra parte? Está subvencionando al mundo de las ISAPRE y de las clínicas privadas. ¿Los empresarios? Ahora, puede ser que haya, ponte tú, alguna administración que podría ser mejor en el sistema público, podríamos coincidir en eso. Siempre se puede mejorar la gestión del Estado y de las cuestiones públicas, yo lo tengo súper claro. Pero sí, está bien, pero yo digo una cosa, por ejemplo, cuando uno pregunta, que yo le he hecho a varios la pregunta de los hospitales, de la delincuencia, como que nos damos vuelta y mismo no quedamos nada. El hospital de acá de Quilicura estaba propuesto en la primera candidatura de Michelle Bachelet, luego vino Piñera, tampoco, luego Bachelet, nada, peor. Y ahí vamos también aumentando las cifras de habitantes por los inmigrantes. Ahí hay un redondeo hay hartos puntitos que uno tiene que fijar en el sentido de qué es lo que yo prometo, qué es lo que tú puedes prometer, por ejemplo, a futuro. O sea, no quedarte ahí con decir ahora, sí, yo prometo esto, yo puedo facilitar un poco las cosas. ¿Qué pasa con las pensiones de los adultos mayores? ¿Qué pasó con esto del pasaje del metro? Que es una burla. ¿Cómo tú puedes pretender que un abuelo de 80 años ande todo el día en metro si sus condiciones físicas no le dan y tiene que andar por sí o sí en el Transantiago, y pagar? Sí, me dejaría, como volviendo al tema de los hospitales, es dramática la necesidad de un hospital en la zona norte Por de la supuesto, a ciudad. gritos. Y incluso pensando en la cobertura para las zonas rurales de la provincia de Chacabuco. O sea, estamos hablando de que en esta zona no hay un hospital que le dé atención a todos los vecinos que viven en estas comunas. Entonces, primero, estamos de acuerdo, se necesita ese hospital. Pero luego yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años llevan ustedes esperando? Más de 12. ¿Cuántas promesas? Y probablemente hoy día los mismos que prometieron hace 12 años, y hace 8 años, y hace 4 años, van a volver a venir a prometerles que ahora sí. Entonces yo te diría, cuestionémonos por qué les vamos a creer ahora. ¿Por qué los mismos que hace 12, 8, 4 años dijeron que Quilicura y esta zona necesitaba un hospital, no se hicieron cargo de eso cuando gobernaron? ¿Por qué podríamos creerle de nuevo a las coaliciones que prometieron eso y no cumplieron? Y estamos hablando del caso puntual del hospital, pero no es la única promesa que no cumplieron. No es la única promesa. Entonces yo lo que te diría es, creo que, primero, llegó el momento de darle la oportunidad a personas, a partidos, a coaliciones Muy de acuerdo. que no hayan estado tomando esas decisiones porque ellos han fallado. Por supuesto. En ese sentido yo comparto un poco la mirada de Miguel de este sentido de lo nuevo, no necesariamente de lo juvenil,
No. Yo creo que necesitamos más jóvenes como Miguel, porque eran más personas con experiencia en lo público, experiencia en lo privado, que tienen 50, 60 años o más. También son jóvenes, Y porque no han tienen un estado en espíritu, política, claro. no han estado tomando decisiones y tú lo dijiste claramente. Si el problema son los políticos que le han mentido en la cara a la gente y no le han No la cumplido. política, no la La política. política es fundamental, es necesaria, Por es supuesto. valiosa, es una actividad linda cuando Si se hace bien. Si se trabajaran bien, Si uno pone por delante el interés público, el interés de las personas, la política es muy importante y muy valiosa. Pero ¿cómo van a poner por delante las personas que han sido financiadas por las empresas el interés de las personas? No les podemos volver a dar la oportunidad a esos que gobernaron cuando por un lado estaban prometiendo a la gente y por otro lado estaban llenando el bolsillo Claro. con plata de empresas que les financiaban las campañas. por supuesto. Y segundo, como primero, no les podemos creer a los que ya nos mintieron. Pero segundo es que yo creo que hay que ser extremadamente responsable en lo que uno puede comprometer o no puede comprometer. O sea, si por esta mesa pasa un diputado, un candidato a diputado, un candidato a consejero regional que se compromete a sacar adelante el hospital, le está mintiendo. No puede un diputado comprometer eso. Ujú. Porque no es decisión de un diputado. Lo que sí puede comprometer un diputado es apoyar, es ayudar, es gestionar, es instalar el tema. Y esta semana la Comisión de Salud del Senado dio instrucción para que el gobierno empiece a gestionar la compra del terreno para poder ejecutar de una vez por todo el proyecto pendiente del hospital para la zona norte. En eso puede colaborar un parlamentario. Pero es el Ejecutivo, es el Ujú. gobierno, es un ministro de Salud, es un ministro de Obras Públicas, es una presidenta quien puede tomar esa decisión. A esta altura ya no creo. A esta altura ya no creo y por eso yo lo invito a confiar en Beatriz Sánchez y el proyecto que traemos en el Frente Amplio, porque No nosotros no creo les vamos a que- mentir, pero Si no, lo que no se hizo en 12 años no lo vamos a hacer en yo 3 creo que ya meses. no se hizo, 2 o 3 meses. pero ya no. tenemos que hacerlo. Sí, volviendo a la delincuencia. La delincuencia es el tema que más le importa a las personas. Es que Yo la creo que- yo creo que sí. disculpa ¿cómo se llama? Pablo, mira, si tú ves la delincuencia, factor narcotráfico, factor inseguridad, factor víctima. Aquí hay un desorden descomunal, empezando por ¿cómo se llama? El narcotráfico. Yo personalmente no me puedo explicar si tú desde la aduana, cuando vas al extranjero, se suponía que no podías traer ni una manzana de afuera. Y ahora, ¿cómo entra la droga a Chile? La están haciendo acá en Chile. ¿Cómo se empoderó la droga? Porque no digamos que la delincuencia está en una parte, está en todo el país. Y no estamos hablando de marihuana. No estamos hablando de marihuana. No. Entonces aquí ¿Dónde viene está? el narcotráfico lleva la delincuencia. El delincuente va preso, pero sale al tiro. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que la delincuencia es de esos temas de largo plazo. Yo creo que tenemos una emergencia hoy y tiene que ver con lo que está pasando con los jóvenes en nuestras poblaciones y que tiene que ver en buena parte con la droga. O sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo que ahí tenemos que actuar rápido. Pero ¿qué opción le quedan a esos jóvenes? A un país que no le da garantía y que no les da oportunidad. Jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar. Necesitamos entender la delincuencia como un síntoma de un problema mayor. La delincuencia no es un problema en sí mismo, es la respuesta a otros problemas. Necesitamos un país donde la delincuencia no tenga cabida porque nuestros espacios públicos dan ganas de usarlo, como era antes, cuando jugábamos a la pelota en las calles, no como ahora donde los niños se guardan en las casas por temor a que les pase algo. Tenemos que recuperar el espacio público para que los delincuentes sean los que se arranquen y no las personas decentes. Necesitamos educación para todos los jóvenes, necesitamos educación cívica. Lo que dices tú, que los jóvenes comprendan la importancia de la política, Muy importante. del trabajo Y se comunitario, comprometan. de esas organizaciones sociales, deportivas, donde normalmente se están envejeciendo y son las mismas viejitas que llevan 30 años Claro. machacando. Bueno, los jóvenes no se están involucrando en esa organización y qué importante sería que lo hicieran. Y eso también los alejaría de la delincuencia. Yo creo que tenemos que dejar de mirar al otro como un enemigo y tenemos que empezar a mirarlo como un compañero de sociedad, como parte de mi mismo barrio, de mi mismo país, de mi misma sociedad, y desde ahí yo creo que empezamos a agregar también prejuicios. Pero pasa, por ejemplo, La delincuencia, o sea, el lanzazo es un síntoma de otro problema. pasa, por ejemplo, que tú en el entorno en que vives, casi pasas a ser amigo del delincuente, del drogadicto. Para protegerte. Porque te da pena,
porque te da pena, porque es un joven que se está perdiendo. Porque conoce su Me ha to- familia, me ha conoce to- su A mí me historia. toca hablar mucho con jóvenes. Y gracias a Dios algunos han salido y estoy más que feliz. Entonces, yo creo que faltan centros que realmente ayuden a estos jóvenes, Sí. que no hay Que los los rehabiliten, que los capaciten, claro, que les den pero herramientas. pero por otro lado, cuando yo veo que se van dos, por ejemplo, salen dos del grupito, pero después llegan cuatro. Po. Entonces, estos gallos tienen una facilidad de incluir a otros impresionante. Mi único punto, yo creo que necesitamos más protección policial, necesitamos más seguridad ciudadana, pero mi único punto es que Chile no va a ser un país libre de delincuencia porque tenga más cárceles. No, El día que Chile no. va a haber solucionado su problema es porque tenemos menos cárceles. O sea, lo que tenemos que apuntar no es una sociedad castigadora donde el delincuente termina preso de por vida, sino que ojalá cada vez haya menos gente que entre en el mundo de la delincuencia. Ujú. O sea, esa es la que tenemos que trabajar, esas son las barreras que tenemos que derribar. Y eso también toma tiempo porque tiene que ver con cambios culturales. Tenemos que entender que vivimos en sociedad, que vivimos en comunidad, que eso es mejor, que es mucho mejor cuidarnos entre todos que Por cada uno supuesto. cuidarse solo. Claro. Eso es lo que tenemos que transformar. Y yo creo que ahí el tema del narcotráfico en puntual es bien complejo. Yo creo Es que bien ahí complejo. hay una pata coja bien Sí. grande de lo que hay que hacer. Yo diría que empezar por la aduana a limpiar un poquito. Ahí nadie ha metido la manito. O Pues, sea, además, manito, es un limpia, tema. yo creo que un barrio ahí estaría muy bueno. Yo creo, sí, yo creo Echar una que miradita ahí. sí, yo creo que hay que echar más que una miradita por ahí porque sí, Sí, yo quería igual acotar algo. En ese diagnóstico estamos súper de acuerdo, digamos. nada que decir. Hay un problema profundo que es la raíz de la delincuencia. Pero también a mí me gusta poner el acento en las víctimas. Me gusta poner el acento Sí, en las sí. víctimas, pero creo que sin olvidar cuál es la raíz del problema. Sí. Es un poco que tenemos que actuar en los dos frentes y que no tiene que dar duda en eso. A veces, digamos que la gente que somos más de izquierda nos cuelgan un poco el letrero de que nosotros solamente nos preocupamos de los derechos de los delincuentes. Sí, nos preocupamos de los derechos de los delincuentes porque esta sociedad no le ha dado oportunidad a muchos Ujú. jóvenes como los que tú decías, que después Sí. salieron. ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Pero efectivamente cuando en un barrio, en una casa, entra un delincuente y, no sé, asesina a alguien tratando de robar, la familia que es víctima también queda con una tremenda carga encima, digamos. Por ¿no? supuesto. Entonces, a veces pienso que no le damos con la suficiente fuerza a las dos partes del problema, digamos. Somos los chilenos a medias, diría, que dejamos las cosas a medias, que solucionamos por un lado y dejamos que el otro lado. No sé, yo no sería tan drástico. De hecho, también hay que ser un poco más justo con el tema de la delincuencia. La verdad es que la victimización, que es el indicador de cuántas personas han sido víctimas de delincuencia en los últimos años, disminuyó. Y esto también tiene que ver con el rol que juegan algunos medios de comunicación. No todos, no el diario Quilicura, por supuesto, pero en algunos medios de comunicación masiva también exacerban, ¿Estigmatizan? sí, estigmatizan ¿Mucho? a ciertas comunidades, a ciertas Ah, comunas, sí, sí. y también nos Como hacen zonas creer rojas. que estamos viviendo en un país donde la delincuencia casi que se está comiendo a pedazos Claro, los barrios, claro. y eso no es tan así. Eso es sensacionalismo, eso vende, eso da rating, pero uno que recorre las calles, que está también haciendo otras cosas, existe montones de organizaciones que están recuperando sus barrios, que están reconstruyendo áreas verdes, que están haciendo deporte. Entonces, también saquémonos un poquito encima de esos miedos de que casi que estamos viviendo en Siria y no podemos salir a la calle. No es cierto. Exacto, sí. No es cierto. Existe la Sí. delincuencia, es un problema importante, pero no es como la derecha quiere hacernos creer que es. Exactamente. Ya, en cuanto hablemos sobre las instituciones, Hablemos de un tema bastante amplio, ¿no? ¿Qué podría decir usted sobre las instituciones? El Carabinero, Fuerza Armada, Sename, Ahí son bien distintos cada uno de ellos. muy complejo. Partiendo por los dos primeros, yo quiero que de unas por todas den explicaciones de dónde está toda esa plata que se ha perdido y que se ha ido Y con sabiendo toda que se esa ha- platita pudiera haber en el país un hospital, los hospitales que O necesitamos. sea, en Chile existe una ley reservada al cobre donde un buen porcentaje de los ingresos que Chile obtiene por la explotación del cobre se van a manos de las Fuerzas Armadas y los chilenos no tenemos reportes de no qué se tenemos hace con nada, esa plata. no tenemos nada. Cuando pasa? todos los organismos públicos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, tienen que hacer una planificación de gasto, un presupuesto público que lo aprueba el Congreso, ese presupuesto es
podría ser conocido por todas las personas si quisiéramos, uno debería saber exactamente en qué se gasta cada peso del erario público. Y en el caso de las Fuerzas Armadas no tenemos idea. Y lo que hemos ido sabiendo es que se gastó en fiestas, se gastó en cosas que no se habían gastado. Entonces, primero ojalá tengamos claridad respecto a eso, que se elimine la ley de reserva del cobre, que las Fuerzas Armadas postulen a financiamiento como corresponde sobre la base de un presupuesto plurianual, que les dé garantías de poder desarrollar esa protección de la soberanía nacional, pero no esto que tenemos hoy día. Es inaceptable. Y tocaste el tema más sensible de todo, creo yo, que es el del Sename. Yo soy papá de 3 hijos. No, es lamentable. Pensar en la cantidad de niños muertos duele. Estamos Duele hablando de violación de derechos humanos a niños en democracia. Estamos hablando de autoridades que hicieron la vista gorda. Estamos hablando de personas que fueron responsables de que esto ocurriera y que están callados. Yo creo que hay que llegar hasta el fondo de este asunto. Hay que reestructurar toda la institucionalidad del Sename, sin lugar a dudas, pero también tiene que conocerse las responsabilidades penales y políticas de que llegáramos a esta situación. O sea, lo que ha pasado en Chile en los últimos 15 años con los niños es que no puede ser, es inaceptable. Todavía tú dices, tú eres padre, yo también soy madre, y eso es lo más doloroso que puede haber pasado. O sea, nadie tiene derecho a hacer lo que hicieron. Y sobre todo en una institución donde los padres creen que los hijos van a estar mejor. Se suponía, lo que pasa es que tú te das cuenta en el caso del Sename cómo los incentivos en Chile operan sobre las lógicas económicas y no sobre la lógica del bienestar de las personas. ¿Por qué? Entonces, Ahí pasa eso. Hay un incentivo perverso, porque son muchas veces organizaciones privadas, algunas sin fines de lucro, la gran mayoría, pero que reciben un beneficio económico por tener a un niño dentro de un hogar y cuidarlo y alimentarlo. No tienen mayores incentivos por lograr que esos niños adquieran una mejor vida en una familia. Porque año a año reciben platita por cada niño que tienen adentro del hogar. Sí, claro. Entonces lo que necesitaríamos como sociedad es que ojalá esos niños salgan de ese hogar, puedan ir a una familia donde los quieran, donde los traten bien, donde los cuiden, donde los protejan. Y en vez de eso, hoy día como los incentivos son económicos, al hogar del Sename le conviene más niñitos para acá porque entra más platita y esto se ha transformado en un negociado. Pero ya eso era perverso, pero que ese negociado terminara con niños torturados y con niños muertos, me parece que esto es un escándalo de proporciones mayúsculas. No, es como volver a 73, o sea es violación a los derechos humanos de niños. Totalmente perverso. No puede tener yo creo que ahí en el Sename tendría que haber una limpieza total, o sea, desde hasta el que barre todo, o sea, una cosa ya generativa en el fondo. Espero que exista la voluntad política del tiempo que le queda a este gobierno y de que sea el próximo gobierno de poder investigar esto a fondo. ¿Usted confía en que Bachelet pueda hacer algo en lo poco y nada que le queda frente a este punto que involucra a niños, que son más que la inocencia, uno va por ese lado? Sí, mire, más que confiar o no confiar en la presidenta, yo entiendo que ella es su responsabilidad. Ella es la presidenta de Chile. Yo creo que ella es una mujer que entiende lo que es ser madre. No voy a hablar del hijo de la presidenta por razones obvias. Pero vamos a tocar también pero yo creo que la presidenta entiende la gravedad del asunto y espero que haga acciones concretas para poder despejar este tema y se deje de proteger a las personas que han sido responsables de que esto ocurra. Pero si ella en el fondo, digamos, protege a su hijo, ¿usted cree que va a tener cabida un niño que ella desconoce? Yo soy muy frontal, muy frontal. No me gusta quedarme con las cosas a medias. Yo siento que la presidenta bajó poco y nada en su... que nadie le cree y qué sé yo. Pero ella comete un grave error. ¿No cree usted que fue un error haber dicho que ella se enteró por el diario y haber protegido además a su hijo? Que ella actuó mal como madre. Lo pudo haber dicho de otra forma. Absolutamente. Como presidenta también. Yo creo que es evidente y se la farrió. Que ella se equivocó. Se equivocó. O sea, hay que ser claro en decir que ella se equivocó, en decir que se había enterado por la prensa, en todo lo que tú dices. Pero yo quiero, quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo considero que hay un machismo profundo en responsabilizar a la presidenta de que Sebastián Dávalos sea un sinvergüenza. Sebastián Dávalos, junto a su esposa, hicieron negociados y hasta el día de hoy nadie ha comprobado que la presidenta ya estaba involucrada en esos negocios. Entonces yo creo que ella políticamente cometió un error.
Ella debió haber sacado inmediatamente a Sebastián Dávalos de su cargo y ella debió haber dicho que esto era grave. Y esa gestión política comunicacional fue mala. Pero yo no creo que la presidenta sea responsable de los actos de sus hijos. Yo creo que en ese sentido el sinvergüenza es Sebastián Dávalos, Sí, no la presidenta. Sí, 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 pero en ese sentido no le hubiera quedado, por ejemplo, que ella hubiera reconocido ya, él es mi hijo, pero yo como presidenta lo voy a castigar como cualquier otro ciudadano. Sí, no sé, solo diría que si me tocara decir algo así de mi hija quizás me costaría. Por supuesto que Desde cuesta, afuera es probable pero decirlo con mucha claridad que eso es lo que debió haber hecho, pero tengo la impresión de que ahí los sentimientos le jugaron en contra. Y un aprendizaje también para quienes estamos en política, que hay que ser claro, justo, y si el error te toca de ser, que le toca a tu familiar, uno no puede cambiar su vara. Claro, claro, porque por un lado si tú sigues una línea y de repente te vas y te encuentras con este tropiezo dentro de un miembro de tu familia, tú tienes que actuar como vas a actuar. ¿Como el familiar o como...? Yo estoy de acuerdo contigo, pero no debe ser fácil. Y, claramente la presidenta se equivocó en ese momento. Pero... ¿Tú crees que es una responsabilidad de los asesores? Probablemente sí, de hecho se ¿Mal tiene conocimiento de que en ese momento ella le ocultaron la información, después se la entrega, o sea, hubo un manejo ahí también donde, yo insisto, ella no es responsable de las acciones de su hijo, pero yo creo que política y comunicacionalmente ella y sus asesores de ese momento se manejaron muy mal. Muy mal. Ya. Ahora, me gustaría, Miguel, usted que nos dijera... Perdón que me interrumpa, sí, pero que claro, necesito decir esto. dime. ¿Sabes lo que a mí me molesta de este caso, el tema de la presidenta? ¿Mm? Insisto con que ella no es la responsable de lo que hizo su hijo ¿Sí? o su cuñada, perdón, su nuera, sí. su nuera, es que tenemos otro candidato a presidente, que ya fue presidente, que las sinvergüenzuras las comete él. Y pareciera que a nadie le importa. Entonces nos enteramos que mientras Chile está en un juicio internacional en la cumbre de La Haya contra Perú, él está haciendo negocios pesqueros en Perú, poniendo las cartas al adversario. Al enemigo. Contra Chile, al enemigo. Me parece que ahí de nuevo hay un machismo. A la presidenta se le juzga porque su hijo es un sinvergüenza, pero a Sebastián Piñera no se le juzga porque él ha sido un sinvergüenza en varias ocasiones, con varias cosas. Entonces, me gustaría como que empezáramos con la misma vara. Por supuesto, yo creo que a nadie le es indiferente lo que hizo Sebastián Piñera. A nadie le es indiferente. Pero en la encuesta no se refleja ese daño. Claro. Como que no importa lo que haga, él sube. En la encuesta yo creo que es necesario que los chilenos en ese sentido no acepten que por el simple hecho de que él ya fue presidente, que él dice que generó 1 millón de empleos, de los cuales no sabemos cuántos de esos empleos fueron de calidad y ni qué sueldos tenían. Estamos hablando simplemente de números gruesos, que nos dicen la verdad, Sí. porque como dice Nicanor Parra, si en esta mesa ponemos 2 panes, hay uno para cada uno, pero a lo mejor yo me comí los 2 panes. Claro. Entonces, sí, hay números que de repente de Piñera como que hacen creer a la gente, no, si fue un buen gobierno, recuerden que no fue un buen gobierno. Recuerden cómo se fue evaluado. Se fue muy mal evaluado. Él no fue un buen presidente. Entonces no aceptemos que él va a ser el próximo presidente de Chile. Yo me rebelo ante eso. Creo que el chileno tiene que tomar una decisión sobre cuál es la propuesta de futuro que se le está haciendo hoy día. Pero hay un expresidente que está prometiendo cosas que no hizo. ¿Por qué va a hacerlas ahora? Si ya no las hizo antes. ¿No será momento de dar la oportunidad a otros candidatos de otras fuerzas, de otros lugares que no han tenido esa oportunidad? Por supuesto. Yo creo que ahí va de la mano el tema que te decía anteriormente. Hay que darles la confianza para que los jóvenes puedan dar su voto, puedan elegir libremente y decir basta ya de Piñera, basta de esto, basta de este otro. Llegó el tiempo del Frente Amplio. Llegó el tiempo del Frente Amplio, en donde vamos a ver caras nuevas, ideas frescas, vamos a ver una condición de vida que probablemente en el minuto no se va a notar, porque como bien tú dices, estos son procesos. Entonces uno no empieza por la cabeza, tiene que empezar por los pies, llegar hasta arriba, qué sé yo. Entonces, pero es posible, o sea, digamos a los jóvenes que es posible una política sana, una política clara, una política donde los que van a ser electos van a tener un compromiso con el país, donde ya no va a haber más un cename con tanta tortura, donde no van a haber empresarios que se llenen los bolsillos. También va para el señor Piñera, que él ya no necesita plata, él no necesita plata, el poder ya lo tuvo una vez, ya él lo hizo, él quiso ser presidente, ya lo fue, ahora déjele camino a otros,
dejen el camino a otros, que sean nuevos diputados, con ideas nuevas, que llamen a la juventud, nuevos consejeros regionales, los COER son muy importantes también, van a cumplir una función muy interesante, muy a la par. Entonces, todas estas personas que nosotros estamos entrevistando cada sábado, queremos que estas personas jóvenes lleguen a los más jóvenes, a los que dicen yo no estoy ni ahí con los políticos, pero sí, joven, tienes que estar ahí con la política, porque la política depende de ti, los nuevos rostros dependen de ti, las nuevas ideas, las nuevas reformas, lo que está mal lo podemos adecuar. Y dos cosas que yo creo que es importante decir, las dos cosas que dicen los jóvenes y que yo creo que tienen que cambiar. Primero, que no importa por quién vote, tengo que trabajar el otro día. Por supuesto, todos tenemos que trabajar el otro día. Eso no va a cambiar, no importa por quién usted vote. Lo importante es que ese trabajo sea un trabajo digno y que el día de mañana nos dé pensiones dignas. Eso es lo que sí puede cambiar con tu voto. Y segundo, pensar en que tu voto no vale. Si no, pero un voto más, un voto menos. En Chile viven 17 millones de personas aproximadamente, las cuales 13 millones y tanto están habilitados para votar. Pero la participación que se espera para este año es menor al 40%. O sea, estamos hablando de que más o menos 5 millones de personas van a ir a votar. Y si esas 5 millones, la mitad, vota por un candidato, ese gana. O sea, 2 millones y medio de personas deciden por 17. No. Depende de que cada una de esas personas que está dudando de ir a votar, vaya a votar y podemos dar vuelta a cualquier elección. Pero no sirve quejarse en Facebook, en Twitter o con los amigos, sino vamos el 19 de noviembre en la mañana al local de votación y marcamos nuestra preferencia. Ahí está el poder más grande que tienen los ciudadanos, el voto. Es una línea que se dibuja en un papel. Eso puede cambiar la historia. Bueno, pasa a un montón de gente que participe, digamos, y que sabemos que la mayor parte son jóvenes, que no se animan el día domingo a levantarse para ir a votar. A veces pienso que la tenemos difícil porque como que el domingo en la mañana cuesta levantarse. Pero no muchos tienen madrugar. Muchos tienen mediodía. Sí, claro. Si han carreteado el día sábado, vayan al mediodía. Está el miedo ahí que te dejen de vocal de mesa. Así, sí. Bueno, hay que participar incluso en esas cosas. Yo fui vocal de mesa una vez, presidente de la mesa y me encantó hacer eso. Miedo, al final no, lo pasa bien, se hace amigo los compañeros. Y yo también quería aprovechar de meter un tema que está como también un poco vigente, como la cuestión de la cuestión medioambiental relacionada con el asunto de la basura. Sí, claro. Que es una cuestión que está súper en boga por lo de Tintín, precisamente. Sí, claro. Y que, ponte tú, en lo que es mi propuesta, las cosas que a mí me gustaría empujar si logramos esta opción de ser consejero regional, es buscar la forma de impulsar que desde el digamos, el alcance que tiene el consejero regional, promover en las comunas, en los gobiernos comunales, una ejecución de políticas, unas iniciativas que tengan que ver con el reciclado. Porque medita el trabajo de mirar un poco la experiencia de países más desarrollados en estas cuestiones y claro, efectivamente tienen tratamiento mucho más inteligente de los desechos, hacen separación, pero en gran parte eso pasa porque en las familias, en las casas, ya empiecen a hacer la separación. Es desde la casa. Claro, entonces hay un trabajo fuerte que hacer desde los municipios, de la educación pública, de lo particular subvencionado también, obvio, por ir instalando esta cuestión, por ir cambiando la cultura de la gente en estos asuntos. Y quizás con cuestiones ya prácticas que los municipios saquen adelante, digamos, para que tengamos más puntos limpios, puntos de recolección y de ahí hacia arriba también apuntar a que se transforme de alguna manera en política nacional, de tal forma que el día de mañana cuando haya que hacer de nuevo estos contratos que se hacen con esas compañías como KDM, parece que se llama, ya las condiciones sean otras. Ya le podamos decir, ahora no se trata de que agarres la basura, la apretáis un poco ahí y la enterráis en un hoyo, ¿no? Claro, o sea, eso parece como de la época de las cavernas. Estamos en un mundo en que ya tenemos capacidad de separar un poco la basura, procesar las cosas y que... ¿No falta cultura?
Los chilenos somos Sí. medio porfiaditos en eso, no usamos la cultura de, o somos flojitos en la separación que viene desde la casa y los niños enseñarles, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que como dice Miguel, si no existe un sistema de recolección de basura que efectivamente separe los desechos Ujú. entre lo reciclable, lo orgánico, lo no reciclable, y eso finalmente se vaya a plantas de tratamiento diferenciadas, Claro. no hay mayores incentivos para que usted ponga un punto limpio acá afuera, hace el ejercicio de reciclar y después llega el camión y tira todo al Claro, mismo camión. Entonces, claro. esto no es solo concientización de los niños, que es el esfuerzo que se ha hecho y que hay que seguir instalando para que ellos entiendan la importancia de no generar tanta basura. Pero luego esa es una cadena donde incluso se podría llegar a generar dinero. Hay países que compran basura para poder generar energía. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos de verdad de avanzada, el tratamiento de los desechos podría hacerse de manera mucho más eficiente, más sustentable e incluso económicamente beneficiosa. Lo que estamos haciendo hoy día, como dice Miguel, es el pasado. Claro. O sea, no, esto no se trata de, ya bueno, no es Tiltil, que yo estoy en ese sentido apoyo a los vecinos de Tiltil, no queremos este proyecto de la empresa Ciclo Tiltil, Ujú. pero igual queda la pregunta, bueno, entonces ¿dónde tiramos la basura? Y ahí quizás la respuesta no es en otro lugar, a lo mejor la respuesta es, ¿y si cambiamos la forma en la cual estamos administrando los desechos? Si empezamos a poner metas objetivas para que las personas reduzcan la cantidad de basura que generan, que empecemos de nuevo a utilizar envases más retornables y no tanto desechables, si empezamos a recuperar el vidrio en vez de tanto plástico, y ahí vamos, y ahí empieza, Ah, ahí claro. empieza a cambiar completamente Ujú. el problema que tenemos hoy día. Porque el problema que tenemos hoy día es que usted compra cualquier cosa y tiene más peso el envoltorio, Claro. la caja, el cartón, el plástico, Claro. que lo que usted compró. ¿Por qué? ¿Para qué tanto? No es necesario. Y ahí viene la responsabilidad de los empresarios. ¿De quién es la responsabilidad? Los El empresarios. mercado, el mercado, El mercado el que el nos mercado tiene solo que maximiza la arrancar. ganancia, el mercado se tiene Si que hacer digamos las cosas como son, no tenga miedo. Pero ahí los no gobiernos tengo miedo para comunales nada. tienen un papel también, ¿no? O sea, en generar proyectos y incentivar también a la parte privada en estas cuestiones. Yo, una última cosa al respecto es que yo creo que ese tipo de proyectos, ese tipo de ideas, de que cambiemos el enterrar la basura así como está y tratarla de otra forma, diferenciada y qué sé Ujú. yo, más moderna, generando energía en una de esas como hacen los suecos, parece que son. Es un desafío país. ¿Ah? Y dime ¿tú crees que los chilenos seamos capaces de hacer algo así? En conjunto yo creo Yo que creo sí. que sí también. En conjunto yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿o no? Sí, porque los jóvenes tienen ideas muy óptimas, pero que no logran realizar por estas trabas que de repente se te ponen en el camino. Falta Mira, de conocimiento. claro, falta de conocimiento. Fíjate que esa pregunta que te hago se podría llevar también a lo de, por dar el ejemplo del tren rápido de Arica a Puerto parece que era lo que proponía Sí. el candidato mayor. ¿Mm? ¿Tú crees que Chile, si se pone las pilas, es capaz de hacer un proyecto de esa envergadura? Así, dale. Sí, o sea, Yo creo que podemos. sí Yo creo que podemos, sí Yo creo podemos, que sí podemos. tratar la Sí basura, podemos hacer un tren, podemos hacer un montón de Podemos, cosas. sí podemos, sí Lo que podemos. pasa es que a veces hay unos esfuerzos ahí que tenemos que hacer como país, que los tiene que hacer un poco el Estado, Claro. ¿ah? Pero como que nos dicen que no, esas son cosas imposibles. Y no veo por qué es imposible. Tenemos gente preparada, tenemos gente con ganas. ¿Ah? Está este país en un momento en que tenemos que pegarnos un salto a mejorar cualitativamente un montón de cuestiones. La basura es una cosa, el tren puede ser otra. Claro, y de hecho, bueno, La educación. ¿de qué modo entonces afuera nosotros somos un país subdesarrollado y el ahora los que uno lo somos atrasados, no podemos, no se puede? Entonces uno ahí dice, bueno, ¿y dónde está este país? ¿Cómo está la visión del país afuera? De Prácticamente nosotros. somos de primer mundo, Que pero nosotros Lo que somos pasa de es que, primera. ¿dónde está la visión de este país? Claro. Dentro. Claro, entonces... Porque Chile no aprendió su lección. Chile explotaba el salitre, vino el salitre sintético, se deprimió como país, y luego vino el cobre y repetimos la historia. Y estamos ahí siempre con temor de qué pasa si se reemplazara el cobre como conductor eléctrico. De nuevo,
Con el ¿Qué grafeno. hacemos? Ya, ahora Ahí parece no que nos quedaría nada. tenemos una esperanza con el litio, pero recordemos que la dictadura le entregó el litio al cuñado de Pinochet, que después financió. Bueno, ya eso es otra historia. Pero lo que quiero decir, el yerno. el yerno. Lo que quiero decir es, hay una pregunta que a los chilenos no se nos ha hecho nunca. ¿Cuál es el Chile que queremos para el día de mañana? ¿Cómo pensamos Chile? ¿Cómo ¿Cuál nos es la vamos a visión? desarrollar? ¿Cuál es la visión? ¿Queremos ser un país turístico? ¿Queremos ser un país extractivista? ¿Queremos ser un país industrial? ¿Qué queremos ser como país? Es una pregunta que no se le ha hecho a los chilenos porque las élites tienen miedo de preguntarle a los chilenos esto, porque pueden perder plata a ellos. Pero bueno, pero los chilenos somos muchos más. Y eso tiene un solo camino, que se llama Asamblea Constituyente. Necesitamos que en Chile se construya una constitución, una carta magna en democracia, con participación de todos y todas las ciudadanas de esta patria. Con todas las personas que viven en esta tierra, también aquellos que han decidido que esta sea su patria por opción. El día que tengamos una constitución democrática, hecha con participación de todas las personas que viven en este país, vamos a tener claro esa visión de futuro. ¿Para dónde queremos ir? ¿Cuál es el Chile que soñamos? Y por lo tanto ahí se hace mucho más clara la respuesta de cómo tenemos que hacerlo. ¿Sí? Porque si decidimos que queremos ser un país turístico que protege el medio ambiente, evidentemente tenemos que tratar la basura de otra manera. Por supuesto. Pero hoy día no está el arbitrio del mercado. ¿Cómo crecen las ciudades? Las ciudades crecen porque los actores inmobiliarios simplemente deciden comprar tierra donde es más barata y mandan para allá, o, caso chicureo, a la gente con plata, a casas exquisitas, o a la AMPA, a la población y a la vivienda social. Sí. Y luego, ¿cómo se la arreglan esas personas para llegar a sus trabajos, a sus centros de estudio, al hospital que no tienen en la zona? Bueno, pues uno de ellos. Y ahí tiene que partir detrás del Estado poniéndole ponte la lupa, inventando las calles, haciéndose cargo de todos los costos que genera la decisión de un privado irresponsable que hace lo que quiere porque simplemente tiene la plata para comprar la tierra. ¿Dónde está la planificación de nuestras ciudades? ¿Dónde? Todo eso, tiene que ver necesariamente con que nos hagamos estas preguntas todos y todas. Que entre todos y todas los chilenos y todas las personas que viven en esta patria, los migrantes también, que son un tremendo aporte, que traen riqueza cultural, que los recibamos. Hay tremendos profesionales que están llegando a vivir a Chile que vienen de otros países. Es buenísimo. Los necesitamos, pero los necesitamos en un país en el que todos sabemos para dónde va la micro. Claro. No lo sabemos. Mientras no resolvamos eso, vamos a estar improvisando. Bueno, ahora no, amigas, nos vamos a ir a un breve corte y volvemos. Gracias. Bueno, aquí de vuelta con el joven que nos gustaría que nos dijera, para ir finalizando un poco el tema, ¿qué representa para ti la política y qué representaría para ti en los jóvenes que desconocen la política, que enriquece, que es cultura, que es bonito ser político? Sí, mira, en primer lugar decir que la política, como nos han hecho entenderla quienes llevan tantos años en el poder, se ve como una actividad lejana, como que les perteneciera a ellos, y donde los ciudadanos comunes y corrientes no pueden estar. De mi parte les puedo contar, como hablando un poco de mi historia, yo nací en Concepción, criado en Estación Central, con mis papás que hasta el día de hoy viven ahí. Nunca tuve ningún vínculo con la política, ni de familiares, ni más bien una persona común y corriente, pero que siempre me llamó la atención la política. Quizás influenciado mucho por mis padres, que me hacían escuchar discursos de Allende, que me hablaban, que me obligaban a leer el diario para que yo estuviera sabiendo lo que pasa. Llega un punto en mi caso en la vida, después ya como dirigente estudiantil, en que te das cuenta que los cambios que queremos hacer para que la gente viva mejor, al final no estamos hablando de algo tan lejano como que queremos que usted sea más feliz, Claro. que usted pueda hacer lo que quiera hacer, que sus sueños los pueda alcanzar, dar las condiciones a las personas para que vivan la vida que quieren vivir. Eso depende en demasiada medida de la política. La actividad política es valiosa, es importante, pero yo creo que nunca nos ha pertenecido. Siempre le ha pertenecido a las élites. Y si hay algo que la democracia nos regala es la oportunidad de postular a estos cargos. Entonces, en mi caso, no fue fácil tomar la decisión de ser candidato. Me lo pidieron varios compañeros del partido que me conocen hace años y creían que yo podía ser un buen candidato. Vamos a ver, eso el 19 de noviembre si estarían razón o no, espero que sí. Pero yo, como te contaba, yo tengo 3 hijos, yo soy geógrafo, mis hijos dependen del trabajo de mi señora y mío, no tenemos a alguien que nos esté financiando. Pero sabes que llega un punto en la vida en que uno dice vale la pena correr riesgo. El que no se arriesga no cruza el río, y yo hago una invitación más bien a la gente que nos está viendo a cruzar sus propios miedos, sus propias barreras que la distancian de la política,
invitarlos a acercarse quizás ni siquiera a un partido, acérquense a su junta de vecinos. Claro. Acérquense al dirigente de la organización que ustedes conocen, al club deportivo, a lo que a ustedes les guste, pero empiecen a vincularse con otros con los que usted no habla. Si no conoce a su vecino al lado, vaya, golpee la puerta, pídele el teléfono, guárdalo, de repente puede servir, llamar al vecino si escucha un ruido raro. Empezamos ahí también a cambiar la lógica de la delincuencia, tengo que llamar a los carabineros, a lo mejor mi vecino me puede ayudar, está ahí al ladito, y no lo conozco, no sé ni cómo se llama muchas veces. Involúcrense con los demás, empecemos a pensar en la sociedad como una comunidad de la que todos somos parte, y naturalmente van a empezar a entender también por qué la política es importante. Y yo los invito también, si alguno tiene la inquietud, tiene el desafío, le llama la atención, a lo mejor la propia María Gil acá, que la molestamos porque ella tiene mucho interés y fuerza, el día de mañana quisiera postular a un cargo público, tienes el derecho a hacerlo, hazlo, no asumas que quienes están tienen que seguir estando, no es así. Esto nos pertenece a todos los ciudadanos que tenemos derecho a votar, elegir a quien queramos. Entonces, de mi parte, hoy día soy el candidato, espero que el día de mañana todos los que nos están mirando puedan también querer aspirar a esos cargos, puedan postular, que se democratice la política. Y nada, revoluciondemocratica.cl, nuestros partidos son súper bienvenidos también si quieren venir a colaborarnos en este proceso de campaña, pero también en la construcción del Chile que soñamos por el largo plazo. Necesitamos mucho apoyo. Nosotros no tenemos la plata de las empresas. Nosotros lo que tenemos son nuestras manos, nuestras ganas, nuestra fuerza, y los invitamos a sumarse a este Frente Amplio y a esta Revolución Democrática que ya llegó y se va a quedar un largo rato. Se va a empoderar, vas a ver que se va a empoderar. Yo estoy seguro. ¿Y cuál sería su último llamado, aprovechando la instancia? Claro. Yo también igual quiero aprovechar de saludar a los muchachos de la Liga de Fútbol, que yo participo aquí en Losa. Ya, chiquilla, votar. Yo sé que ahí hay otra gente de Quilicura, de Renca, de estas comunas que yo pretendo representar en el Consejo Regional. Y quiero decir un poco algo al respecto. Yo con unos amigos formamos un club de barrio y empezamos a participar en esta liga. Y en ese andar uno se da cuenta que, así como en los clubes deportivos, en las demás organizaciones comunitarias, faltan, no tienen recursos, pero hay gente que necesita participar, que necesita, qué sé yo, desde la zumba o resolver los problemas de los vecinos en la junta de vecinos. Y no siempre es tan fácil organizarse. Donde yo vivo ni siquiera hay una sede donde juntarse, por decirte algo. Entonces también yo siempre digo lo mismo, hay una necesidad, la gente tiene una necesidad de participar, tiene una necesidad, en el fondo como que todo el mundo tiene el bichito de querer participar, de hacer algo por su comunidad, de hacer deporte, qué sé yo, todas esas cosas, y es parte de una reconstrucción del tejido social, así se dice un poco, que hay que hacer, que está muy dañado, que estamos todos viviendo cada uno por su cuenta, cada uno rascándose con su propia uña, pero hay cosas de la vida de comunidad, de mejorar la calidad de vida que pasan porque nos encontremos con nuestros vecinos, que trabajemos las cuestiones de comunidad y que participamos. Yo creo que hay mucha gente que no lo hace por N motivo, porque la vida tiene el día a día que nos absorbe un poco, pero también desde otras instancias, como yo pretendo, desde el Consejo Regional, también darle énfasis a las iniciativas que busquen que se reactive la participación de la comunidad desde esas unidades básicas, desde la Junta de Vecinos, del Club Deportivo. Es un trabajo también no de un día para otro, pero que hay que hacer, para que tengamos una mejor vida. Bueno, aprovecho para que usted ya dio el último saludo, el mensaje. No, siempre podría seguir hablando muchas horas más. Nos dan las gracias en realidad por la oportunidad que nos dan ustedes de Quilicura. De parte mía, total disposición a que conversemos las veces que sea necesario, a escuchar a los vecinos. Es lo que queremos también, no queremos una política en la que Miguel y yo accedamos a un cargo, queremos poder para poder distribuirlo en las personas, queremos poder llegar a representarlo de manera fidedigna, y por eso también les pedimos que confíen en nosotros, que nos den un voto de confianza, que crean en gente nueva, en este proyecto nuevo, y que podamos llevar adelante un proyecto también con esperanza. Yo creo que llegó el momento en que esta rabia que muchas veces está contenida, esta decepción, la transformemos en esperanza, en energía creadora,
Y desde Revolución Democrática eso es lo que queremos hacer. Queremos llevar a toda esa energía que está hoy día ahí como medio contenida a los espacios de poder y empecemos a transformar Chile. Así que muchas gracias, sería una campaña durísima, pero esperamos triunfar y después cuando sea diputado también voy a venir a la Pablo, tiene que venir a donde más, pero cosas habló, que ahí apuntamos para el mesa. Sí, hasta la misma mesa. Con esta misma galletita vamos a conversar después cuando sea diputado, porque va a ser más fácil. Mira, Pablo, te agradezco que la invitación de haber venido. Esto es muy ameno, pero desde aquí vamos a llegar a muchas personas. Tenlo por seguro y queda la invitación hecha para hacerlo en terreno el día de la feria, para ir con la gente sacrificada del país. Para las mujeres que tienen que estar obligadas a salir a la calle a vender. Abuela, tú te vas a encontrar con abuelitas que deberían estar en su casa con estos fríos, pero están ahí. Entonces me dice mi hijita, es que no me alcanza. Y están ahí, te da pena, te mueres. Entonces te mueres de la pena. Entonces, vamos a recorrer. Esa invitación queda para usted también, pues, y Pablo, lógicamente. Y bueno, si Beatriz nos acepta una entrevista aquí amena, bienvenida. Como invitarla de todas maneras, pero si no, para eso somos sus representantes también. Sí, de todas maneras. Ya pues, amigos de Quilicura, esta ha sido una entrevista más, donde nos estamos viendo las caras con personas nuevas y vaya el llamado para los jóvenes, como siempre. Los jóvenes que crean en la política y no mezclemos el político con la política. Eso es muy distinto. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, Pablo. Gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Fue ameno o no? Estuvo bueno. Buenísimo. Y de verdad que vamos a seguir hablando. No, todo.